Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más este día martes 1 de septiembre del 2020. Aunque suene loco, ya estamos en septiembre. Sí, como pasa el tiempo. Algunos no los vemos incluso desde como a fin del 2019, porque viajaron, se fueron en enero, después nosotros viajamos al Congreso Pastoral y después en marzo por alguna razón no estuvieron y se vino esto y no los vemos Sí, pues en de hace marzo rato. solamente pudimos tener dos reuniones. El 14 de marzo fue el Sí, último culto, así que llevamos para 6 meses sin vernos, así que harto bueno, damos tiempo. gracias a Dios porque a pesar de eso podemos ver su mano, ¿verdad? Cómo nos ha sostenido, cómo nos ha guardado y cómo ha provisto a nuestras necesidades, y eso es un, sin lugar a dudas, tenemos mucho que agradecer, ¿verdad? Mucha gratitud debe haber en nuestros corazones con lo que el Señor ha estado haciendo. Así que vamos a comenzar. Yo les invito a que oremos. Primero que todo, vamos a orar y dar gracias a Dios por todo. Tenemos algunas peticiones de algunos de mis hermanos y algunas circunstancias que han estado ocurriendo. Como les decíamos la semana pasada, no dejen de orar por nosotros. Siempre hay mucha oposición y dificultad, sobre todo en esto de transmitir, y se generan muchas circunstancias. Así que, hermanos, estemos orando ahí. No es fácil como ustedes piensan, ¿no? Algunos de ustedes deben pensar que esto es muy fácil, pero no, ni se imaginan. Vamos a orar entonces y vamos a dar gracias a Dios en este momento. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros por darnos la oportunidad de estar juntos un día más. Gracias. A mis hermanos allá en su casa, Señor, a nosotros acá en casa, y aprovechar este tiempo para adorarte, Señor, bendecir tu nombre, darte gracias y reservar un tiempo exclusivamente para estar, Señor, dedicados a oír de tu palabra, a cantar, Señor, cánticos, a agradecer por todo lo que has hecho por nosotros Amén. y a dedicar nuestra vida, Señor, para ti. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos por nuestros hermanos que están con necesidad, Señor, espiritual, que tenemos algunos hermanos en muchos lugares. Tú los conoces, Señor, y te pedimos por ellos que los resguardes, les fortalezcas y les permitas, Señor, crecer y avanzar en ti, Señor. Asimismo, nuestros hermanos acá en Casa de Oración Santiago, guárdales, Señor, provea sus necesidades y que tu voluntad perfecta siempre, Señor, sea en cada una de sus vidas. Te agradecemos Amén. por todo, Señor, en este momento, por lo que has hecho y lo que harás a través de Jesús. Te damos gracias. Amén. 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 Bueno, Amén. vamos entonces a tener un tiempo de adoración, de alabanza y adoración, así que les invito a que ahí se pongan cómodos, si quieren ponerse en pie y si quieren acompañarnos con todo gusto. Aleluya, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora siempre. Nuestro Dios, excelso es sobre las naciones, sobre los cielos su gloria para siempre. Que como el Señor que se sienta en las alturas y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Aleluya, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Nuestro Dios, excelso es sobre las naciones y sobre los cielos su gloria para siempre. Que como el Señor que se sienta en las alturas y se humilla a mirar el cielo y en la tierra. Aleluya, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Oh,
Vamos a cantar, mis hermanos, a exaltar el nombre del Señor y dar gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En ese tiempo, sobre todo, en el cual el Señor nos tiene en casa, vamos a cantar con todo el corazón. Oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz, en el camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, oh, por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, oh Señor Jesús, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, oh, 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 qué amor, oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, oh, qué amor, cuánto amor, Señor, cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, hemos regresado y ya tenemos un pendiente, ¿verdad? Que quedamos la semana pasada. Así que vamos a pasar a la palabra. Así es, así que por favor le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 7. Vamos a leer el texto, ¿verdad?, que tenemos como base, del 24 al 29. Y mi esposo lo va a leer. Ustedes síganos por favor en su casita. Dice entonces Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues
que me oye estas palabras, ¿verdad? Ya hemos visto que esa es la base del texto. Cualquiera pues que me oye estas palabras, haciendo énfasis en lo anterior, ¿verdad? Los 3 capítulos, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es. Venimos entonces hablando acerca de cómo en medio del tiempo que vivimos tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Ya sabemos que el Señor es la roca, Él es el cimiento firme, pero sobre este cimiento, ¿verdad?, tenemos que edificar. Y hemos estado aprendiendo que los primeros en que son edificados somos nosotros mismos, ¿ya? Y en base a eso, entonces, hemos aprendido de qué manera y lo que Dios va a ir haciendo en este proceso, y aprendimos que, punto número 1, Él para edificar nuestra vida, y nosotros tenemos que, ¿verdad?, esforzarnos y entender que todo lo que el Señor hace es para beneficio propio. Aprendimos entonces que primero nos mantiene pegados a Él, número 2, nos transforma, número 3, nos instruye y ejercita, y número 4, nos forma el carácter, que significa, ¿verdad?, que el carácter de Dios, Él lo plasma en nosotros, ¿verdad? Es su carácter en nosotros, no se trata de que nos forma, ¿verdad?, a ver qué va a ser, sino que es el carácter de Dios en nosotros. Y ya hemos venido estudiando para poder saber esto. Hemos entendido que debemos conocer a Dios. O sea, debemos de conocer cómo es Dios para saber cómo el Señor va a ir haciendo la obra en nosotros y qué cosas necesitamos hacer, y saber cada uno de nosotros para que el Señor, ¿verdad?, cumpla sus planes, sus propósitos, sus objetivos en nosotros, pero no lo que nosotros queremos, sino los planes de Él, los objetivos de Él, el camino de Él. Y todo el que quiera, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas bien según sus mandamientos y su palabra, se va a esforzar en obedecer la palabra y en poner atención y estar atento. Así que, ¿cierto, mi amor? Sin lugar a dudas, siempre es a lo que Dios nos llama, ¿no? Si no tendría sentido el Evangelio si solo fuera oír algo y no vivirlo, no tendría sentido, porque a la larga Jesús por algo dice que debemos de aprender de Él. Cuando Él nos exhorta a todos los que están cansados y trabajados, dice que vengan a mí, que yo los haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, ¿no? Lo que está hablando el Señor es a vivir como Él vive y a ponernos el yugo que Él lleva. O sea, a la larga es una actitud de vida, es una manera en la cual debemos de aprender a vivir todos los creyentes. Por eso tenemos su palabra. Sí, y el yugo también es como de humildad, ¿no? Porque sí, ¿quién sin se duda. deja? Sí, porque el Jesús es el... O sea, eso es una graficación de lo que hace Jesús de lo que eran los bueyes, ¿no? Y bueno, uno aprende varias cosas. Primero, que el yugo se hacía a la medida del buey. El yugo no era así una medida cualquiera. Se hacía a la medida del buey, y había un buey viejo y un buey joven. Entonces el buey viejo sin duda era más fuerte, era el que sabía el camino, el que sabía qué hacer, y se ponía siempre un buey viejo con un buey joven. Y como se hacía esto a la medida, era para que no le doliera el yugo, sino que fuera hecho a la medida de él. Entonces pudiera llevar el yugo sin dolor. Entonces es la graficación que hace Jesús, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Dice, y que íbamos a hallar, dice, descanso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la graficación es en verdad poder vivir como Cristo vivió, imitando sus pasos a través de lo que su palabra nos enseña. Así es, así que es muy bueno considerar esto, porque solo el que tiene un corazón humilde, enseñable, va a poder apegarse a los estatutos de Dios, porque en el ser humano está siempre por su naturaleza, ¿verdad? Mientras estemos aquí es como tratar de correrse, ¿no? Pero el que está tomado del yugo a lo mejor va a querer, no va a poder, ¿verdad?, con el yugo del Señor,
que eso, como decíamos y explicaba mi esposo, necesitamos un corazón humilde, enseñable. Así que pensando en esto, vamos a continuar. Hemos hablado y hemos aprendido, entonces estamos tratando, ¿verdad?, de hacer un análisis de los atributos, de las características, ¿verdad?, de las virtudes de nuestro Señor. Ya aprendimos que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, infinito, infalible, inmutable, que es espíritu, es luz y es amor. Y estuvimos y terminamos hablando acerca de este amor. O sea, que no es que Él dé amor, que Él entregue amor, que el amor que Él tiene, sino que su esencia, ¿verdad?, es amor. Y bueno, yo le dije que revisara usted en su casa, pero nosotros sabemos que la Biblia habla claramente de este tipo de amor que tiene el Señor y que derramó en los corazones de sus hijos, ¿cierto? Cuando nosotros aceptamos, recibimos al Señor, le conocimos, nos arrepentimos, cambiamos, ¿verdad? Tuvimos este nuevo nacimiento cada uno. El Señor no solo nos dio de su espíritu y derramó este amor en sus corazones, y por eso Juan, ¿verdad?, leíamos que hablaba del amor con respecto al que se dice, ¿verdad?, que es de Dios, pero no ama. Dice, pues miente, porque es imposible que el que conoce a Dios no tenga este amor por las almas, de intentar, ¿verdad?, ser más como el Señor, claro, sobre todo algún grado de amor, ¿no? Porque claro, es una creciente, ¿no? Ahí hay algún grado de amor un que proceso. tiene que verse, ¿no? Por lo menos algunas características de este amor tienen que salir a la luz, sin lugar a dudas. Sí, no podríamos conducirnos como los del mundo, que son implacables en el sentido de incansables en cuanto a las cosas del mundo, y que son avasalladores, que no tienen este amor, ni siquiera empatía por los demás. Bueno, y como dice la Biblia, hasta sin afecto natural, que ya sabemos cuál es ese. Entonces nosotros no. Por eso hablábamos, ¿verdad?, de esforzarnos en esto, y estuvimos hablando muchas cosas hermosas, encuentro yo, con respecto a estos versículos, al amor del Señor, etc. Y quedamos ahí, incluso terminamos hablando que es un privilegio, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho, su obra, su maravillosa y máxima prueba de amor por nosotros, y el privilegio que tenemos y de que nos dio de su espíritu y que derramó de su amor, y que es un desafío para nosotros el poder ir en pos de este camino y no del camino al que nos quiere llevar a veces el cuerpo, el mundo, nuestra propia carne, sino que debemos de, como decíamos, ¿verdad?, al principio, este ejemplo, ¿verdad?, el que se pone el yugo del Señor, quiere salirse pero vuelve. Así que tenemos este desafío, esforcémonos y hagámoslo, mis hermanos, porque a eso nos ha llamado el Señor. Vamos a continuar, quedamos en estas características y vamos a seguir mencionando las que vienen, ¿ya? Que no dejamos de sorprendernos lo extraordinario y, como yo digo, fuera de serie que es nuestro Dios. Otras características entonces importantes que venimos aprendiendo para conocer el carácter de Dios y saber que Él quiere que somos sus hijos y debemos de ser como el Padre, ¿ya? Para que usted ahí lo tenga acá, claro. Entonces, invisible. Estas son otras características. No es posible entonces observarlo carnalmente, como ustedes sí me entienden, ¿no? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No se le puede ver entonces con nuestros ojos, ¿cierto? Pero cuando oramos o cuando sabemos que Él está ahí, Dios nos ha llamado a vivir un evangelio en el que uno de los conductos, ¿verdad?, es por medio de Jesucristo y por Cristo, pero la fe es un medio. Fíjese cómo nuestro Dios es invisible en el sentido de poder verlo así, ¿no? O sea, la fe cara a cara. La fe es el medio. Claro. No es uno, es Él, porque Jesús dice incluso a sus discípulos cuando Él resucita, le dice, ustedes creen porque me ven. O sea, ustedes, ¿por qué creen en mí ahora? Porque me ven. O sea, igual Jesús lo hizo porque había un por qué, ¿no? Claro. Porque a la larga ellos iban a llevar la evangelización mundial y necesitaban tener una evidencia real. Pero dice, más bienaventurados son los que sin ver
creen. O sea, a la larga eso es la fe. Entonces, cuando nosotros creemos en un Dios invisible, estamos aplicando la fe. Sin lugar a dudas, creemos que Él es real y como mi esposa dice, probablemente en nuestros tiempos de oración personal sentimos la presencia de Dios. Como hablábamos hace 2 domingos atrás, ¿verdad? Saber que Dios está aquí y lo que hizo con Josué, del Señor aparecerse en persona y decirle yo estoy contigo, es lo que debe de movernos, la fe. Es por eso que el considerar que Jesús está en todo lugar y que Dios está con nosotros, eso es parte de la fe. Y mientras más fe tenemos, más pensamos que Dios está con nosotros, más cuidamos nuestra manera de ser, más hacemos su voluntad, ¿verdad? Porque sabemos y creemos que el Dios invisible está con nosotros. O sea, eso es lo extraordinario, ¿no? De todo eso, con un Dios invisible, ¿cierto? Pero qué hermoso, porque tenemos promesas de que le veremos, de que estaremos con Él, muchas. Pero otra de las características entonces es que es invisible. De ahí que también está mal que alguien se atreva, hacerse alguna imagen, ¿cierto? Claro. O alguna figura, o el que dice, esto es Dios. No, porque nuestro Dios es un Dios invisible y el medio es la fe y por Jesucristo, ¿verdad? Él, como decimos, es el que está ahí por nosotros. Así que esta también es una característica sobrenatural, ¿verdad? Que le permite al Señor tantas cosas. Y que eso por lo menos a mí me encanta. Nuestro Dios es extraordinario, es fuera de serie. Entonces, invisible. También insondable. Es imposible alcanzar su totalidad. El Salmo 19 dice, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Quién puede decir o se atreve a decir que conoce a Dios? O sea, y lo que está diciendo el salmista es lo ilimitado del mar, ¿no? O sea, claro. Que él podía pararse y no veía el límite, no veía el final. Entonces decía que, y a lo que se está refiriendo, es que simplemente yo podría a lo mejor sumergirme, ¿no? En el mar, pero a la larga estoy conociendo ese tramo, ese trocito, ¿no? Porque el Señor es más grande que todo eso. Claro, para nosotros el mar es como, ¿quién lo conoce? O el universo, todo, ¿no? Pero no hay nada que pueda medir al Señor, que pueda decir, es de aquí hasta acá o esto es Dios. Eso es imposible. Así que esa es otra característica de nuestro Dios. Y perdón, y lo que se refiere al texto también es decir que por eso Dios nos prometió la eternidad, ¿no? Para conocerlo. O sea, tenemos toda una eternidad para conocer a Dios y ahí es donde vamos realmente a conocer a Dios. Pues sí, hace falta entonces la eternidad para poder conocerle. Otra característica, inmenso. Él excede todo tamaño imaginable. Tampoco se puede, o sea, es imposible. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. A veces, ¿verdad? Medito si alguien puede, ¿verdad?, pensar en tocar a Dios, ¿no? O a veces fácilmente se usan estas palabras, o con facilidad se habla de Dios, ¿no? Pero ¿quién en verdad puede? O sea, eso es imposible. La palabra, ¿verdad?, nos da esta característica del Señor como inmenso. Y menciona la tierra para que entendamos la magnitud, ¿verdad?, de su inmensidad. Porque para nosotros la tierra es grande. Imagínense, para trasladarnos de un polo a otro, tenemos que tomar un avión y todo. Pero fíjese, cuando el avión sube, a uno como ser humano le toca ver lo pequeño de la tierra. O sea, uno ve lo diminuto de las personas, ni hablar, porque no se ven, ni siquiera se ven como hormiguitas, ¿no? Cuando uno está arriba y cuando uno viaja de día, porque uno alcanza a divisar algunos puntos por donde viaja el avión y va en pleno vuelo y uno alcanza a divisar, pero ni como hormiguita se ve eso. O sea, se divisa, ¿verdad?, la tierra, las aguas, pero ahí uno se da cuenta de la inmensidad de Dios. O sea, sin duda, la inmensidad de Dios no se puede. Eso es imposible medir y comprender. Así es.
muy grande, más de lo que pensamos. No, mucho, mucho más. En el avión ni siquiera se ven las casas, ¿no? Se ven los pueblos así, una manchita. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir de las personas? Por eso ahí es donde cuando uno ve el gran amor de Dios, ¿no? Uno se da cuenta que el por qué Dios se hizo hombre, porque era imposible para el hombre acceder a Dios, imposible en nuestra pequeñez acceder a Dios, por eso Dios se hizo hombre y Jesús vino a darnos la oportunidad y a darnos salvación, ¿no? Y eso genera que podamos entender nosotros también que en nuestra pequeñez, nuestra única salvación es Él. Por eso ver la inmensidad de Dios y asimismo su misericordia debería de conmover nuestro corazón todos los días. Sí, es difícil hacer ese análisis, pero a nosotros nos pasa que cuando uno sube a un avión no puede dejar de meditar en eso. Yo sé que a cada uno, cada vez que estamos ahí, sin duda eso viene a nuestro corazón, pero bueno, luego, ¿verdad? Se deja de analizar, pero es una realidad, una verdad y una característica de nuestro Dios. Otra, santo. Santo. Tenemos mucho que decir de que tenemos un Dios santo. Él es totalmente puro y sublime. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No solo la Biblia nos muestra a los 4 seres vivientes, podemos ver a los 24 ancianos, podemos ver, ¿cierto?, que todo el cielo, que toda la creación declara no solo la grandeza de Dios, sino quién es, 3 veces santo. Nosotras, me acuerdo yo con la hermana, hacíamos una reflexión de Isaías, donde también él ve, y estos ángeles, ¿verdad?, que veía Isaías también decían santo, 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 3 veces santo. Esto tiene que ver y revela cómo y la santidad, toda la pureza y lo sublime que es nuestro Señor. Cuando Dios se revela en su divinidad, causa impresión esto que ocurre. Y cómo se le llama al Señor 3 veces santo. Se dice la palabra que Él se santifica a sí mismo. Él a sí mismo lo hace. Imagínese, a nosotros Él nos santifica. ¿Y qué nos queda a nosotros? Honrarlo, reverenciarlo. Si nosotros no hiciéramos eso, imagínese, ¿cómo podríamos no, ¿verdad?, reverenciarlo, no honrar a un Dios 3 veces santo? ¿Cómo no podríamos nosotros, ¿verdad?, si somos sus hijos, ser, ¿verdad?, esta clase de hijos que entiende lo que es tener un Dios santo? Pues sí, por eso santificar es honrar y hacer lo contrario se llama afrentar. La Biblia hay un término bíblico que así dice, afrentar. Y este término afrentar a Dios es entender que es violar sus mandamientos, ¿no? Es todo lo contrario a santificar. Es desobedecerle, es ir contra lo que Dios establece, profanar su nombre. Y esto es lo opuesto a santificar a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que si no vivimos para Dios, afrentamos a Dios. Y ahí es donde el cristiano vive una vida plenamente consciente. Por eso, al saber que Dios es santo y nosotros debemos de santificar su nombre, ¿no? Y vivir en esa santidad también a la que Él nos llamó, que es apartarse, ¿no? Nosotros apartarnos para Dios es un trabajo consciente. ¿Y a qué me refiero con un trabajo consciente? Que es algo que debemos de decidir hacer diariamente. Ningún hombre en su naturaleza puede santificarse, ni tampoco puede santificar a Dios. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para hacerlo. Esto es muy importante porque todos decimos, todos reconocemos, ¿verdad?, con nuestros labios la santidad de Dios. Todos cuando vemos estos versículos, ¿verdad?, de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, de los ángeles que le adoran, incluso la Biblia habla de que todo se dobla, se rinde al Señor, la creación, todo. Incluso nosotros como iglesia, ¿cierto?, ¿qué hacemos? Le adoramos.
le adoramos, con nuestros labios decimos que le adoramos, le alabamos, y es para reconocer su grandeza, sus atributos, y que Él es un Dios santo. Pero mire qué interesante esto de o yo santifico al Señor o lo afrento. Uh-huh. Es decir, si yo no vivo en pos de su palabra y sus mandamientos, algunos piensan que, bueno, cualquiera puede decir que soy ser humano, que me equivoco. O sea, podemos decir muchas cosas como pensar que, entender que tenemos un Dios santo como que fuera muy simple, ¿no? Como que yo entiendo que es santo porque canto. Yo entiendo que es santo porque alabo. Yo entiendo que es santo porque voy a la iglesia. Pero no es así, mis hermanos. O sea, esto es más profundo de lo que pensamos. No es solo entender que tenemos un Dios santo, 3 veces santo, sino que todo lo que la Biblia nos muestra, por ejemplo, esto de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos los ejemplos que están en la Biblia que usted ve que muestran la santidad de Dios y ejemplos, son ejemplos literales de gente que reconoce, que le adora, que le alaba, porque es un Dios santo. Están ahí estos ejemplos para que nosotros aprendamos de ellos. Cómo nosotros debemos de entender la santidad de nuestro gran y tremendo Dios. Porque si no lo hacemos, si no vivimos entendiendo que tenemos un Dios santo, ocurre lo contrario, lo que explicaba mi esposo. Afrentamos a Dios, lo opuesto, ¿verdad?, a santificar a Dios, es eso. Es la afrenta, ¿verdad? Cuando violamos un mandamiento, desobedecemos, profanamos su nombre y vivimos opuestos a los estatutos, los mandamientos de Dios, opuestos a su palabra. Es grande y es interesante, no es tan simple. Esto de el Señor 3 veces santo no se trata de yo repetir que es santo y así lo reconozco. Sí, podemos orar así, le adoramos porque es un Dios santo, lo entendemos, pero también debemos de vivir en pos de su palabra, porque si no, estamos haciendo lo contrario. Así que ahí es una cualidad que debemos de conocer y reconocer de nuestro Dios, pero mire, con un propósito. Porque ¿de qué nos sirve llenarnos de conocimiento? Nuestro Dios es santo, y aprenderse de memoria. Fíjese, las primeras características de Dios son sobrenaturales. O sea, nosotros no podemos, son de Él, las primeras. Hay varias que mencionamos ya. Pero fíjese, hay otras, ¿cierto? Como cuando hablábamos de ser luz, del amor que derrama en nuestros corazones. Ahora, de que es un Dios santo. A las que aspiramos, ¿no? Aspiramos a hacer. Claro, intentamos, ¿cierto? Y mire ahora de las santidades. Ahí, ojo, o sea, apúntelo, no se le olvide. Recuerde eso, hay muchas cosas que tenemos que recordar. Hay algunas cosas que podemos comprender, otras obedecemos, pero mire, esto usted tiene que atesorarlo y vea usted, revise la palabra y va a ver. Están ahí todos estos ejemplos para que nosotros aprendamos cómo es que se adora, se alaba a Dios y por qué. Por sus cualidades, por sus atributos y cómo nosotros debemos de hacerlo, ¿ya? Así que viva entendiendo que nuestro Dios es un Dios santo y no viva opuesto a eso. Es decir, viva obedeciendo sus mandamientos, viva levantando su nombre, viva diciendo sus atributos, sus cualidades, pero también hay muchas de estas cualidades que usted no solo tiene que decirlas, sino que usted tiene que esforzarse en ellas. Así que esforcémonos. Nuestro Dios es santo. La palabra dice que así como nuestro Dios es santo, nos llama a nosotros sed santos, porque nuestro Dios es santo, ¿ya? Así que usted ahí ponga atención en eso. Otra cualidad, justo, ¿cierto? Él es recto, imparcial, íntegro. El Salmo 119, 37, justo eres, dice, tú, oh Señor, Jehová, y recto tu juicio. Claro que sí, ¿cómo no? Sus juicios son rectos, maravillosos, extraordinarios. No hay nadie como Él. No existe nada, ninguna cosa que se compare a lo justo y recto de nuestro Señor. Fíjese que en el mundo y la sociedad busca esto. Y muchos se creen justos. Las entidades, la sociedad. Cada quien levanta su bandera. Hay un grupo social que cree que, como han sido tan injustos con ellos, no decir cuál grupo,
ahora ellos se sienten justos, entonces quieren justicia, ¿verdad? A su manera y todo, pero ¿quién es realmente sobre esta tierra justo? No hay ninguno. Hay uno solo que es justo, nuestro Señor. El Señor Él no se deja llevar por el favoritismo ni por el cohecho, sino que al contrario, Él se mantiene justo, recto, preciso. No hay nadie como Él. Esta es otra característica de nuestro Dios y qué gusto me da. Y eso es importante saberlo, de que hoy se vive en medio de una sociedad cristiana donde la gente cree que Dios tiene favoritos, ¿no? Que Dios tiene algunos especiales por sobre otros. Eso no es cierto. Es más, lo hemos enseñado ya varias veces que cuando el apóstol Juan, la Biblia habla respecto a que él era el discípulo amado, ¿verdad? Y que él se ponía en el pecho del Señor y todo. No nos olvidemos que esas referencias solo están en el Evangelio de Juan. No están en otro evangelio, entonces él se consideraba así. No es que él fuera un favorito de Jesús, él se consideraba un discípulo amado, ¿no? Y él hacía esta referencia, esta autorreferencia. Y a lo que quiero llegar es algo muy simple. Dios no tiene favoritos, sin duda, ¿no? Dios tiene hijos y a todos nos mira por igual, porque tiene la misma misericordia por todos, la misma gracia derramada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es el amor de los hijos hacia Él. Y esa es la diferencia marcada. Es como lo hemos dicho en las iglesias, a veces se piensa, bueno, por lo menos nosotros, no sé otras, ¿no? En las iglesias se piensa que hay pastores que tienen, o nosotros, ¿no? Voy a referirme a nosotros, que tenemos favoritos. Eso no es cierto. Uno ama a todas las personas por igual y los llama y se comunica y ora y todo. Pero sí la respuesta de ese amor es diferente de todos. Hay personas que nos tratan con indiferencia, hay personas que no nos tratan, hay otros que nos tratan con amor, pero hay otros que nos aman en verdad. Y esas diferencias marcadas hacen que ese amor recíproco fluya, ¿no? Y eso permite una relación más fluida, pero no es porque uno ame más. Uno ama y uno entrega el corazón. Y esto permite que al haber reciprocidad nos veamos de manera diferente. Ahora, Dios es aún más justo que nosotros los hombres. Él es insuperable en justicia, ¿no? En esta característica. Y ahí es donde vemos que Él no tiene favoritos en lo absoluto. Todos nosotros tenemos el mismo acceso al trono de la gracia, todos nosotros tenemos el mismo acceso a su misericordia y a su bondad y a su justicia, porque Él nos mira de manera lineal a sus hijos. Pero, ¿cuál es la diferencia? En la reciprocidad del Hijo a Dios. Y ahí es donde hay personas que crecen más, que maduran más, que Dios los usa para su gloria, porque realmente son personas que dedican su vida y aman al Señor, ¿verdad? Con todo su corazón. Pero no es que ese hijo sea el favorito. No, en lo absoluto no existe eso. Eso es claro. Él tiene hijos, así que justo. Ni especiales, ¿no? Ni no, hijos ahí especiales. Sí, simplemente todos somos sus hijos, nos ama. Y qué bueno que nuestro Dios tiene esta cualidad, me encanta que sea justo, porque con nuestro Dios, con esta característica, que uno está seguro, ¿cierto? De saber que sus juicios son justos, que Él es justo. Otra característica, perfecto, es insuperablemente exacto y correcto. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, nuestro Señor es perfecto. Esta palabra en el original es completo, ¿cierto? Sí. Es que ahí hay dos palabras. Claro, y se refiere con respecto, bueno, de Dios, imagínense, insuperable, exacto, correcto. O sea, no hay nada que añadir ni quitar. Nuestro Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Pero cuando dice, sed pues vosotros perfectos, habla, ¿verdad?, de completos en madurez. Sí, o sea, de llegar a lo que dice la Biblia, ¿no? De cuando el día es perfecto. O sea, cuando la luz del día proyecta todo, a eso se refiere, que vamos en ese ascenso. Por eso hay dos palabras en el griego, una que habla de la cualidad de Dios, que es perfecto, y ahí es donde está la traducción, ¿no? Que es insuperablemente exacto y correcto, y la otra palabra que habla de nosotros, que vamos en un camino de madurez, de perfección. De perfección. Así que esa es otra característica de nuestro Dios. Otra, incorruptible. No es posible entonces compararlo con nada ni nadie. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este es un versículo, ¿verdad? Y en Romanos está esta parte, pero habla de cómo una de las características de nuestro Señor es que es incorruptible, es incomparable, ¿no? Eso es como lo más claro, correcto. no se puede, o sea, es solo Él, es extraordinario, es único, solo Él. Y el versículo de Romanos habla de cómo, ¿verdad? Algunos sí se quisieron hacer esto, ¿no? Que cambiaron la gloria de un Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, es decir, conociendo, ¿verdad? El Dios, quién era, cómo es, ellos se atrevieron a hacerse una imagen. O sea, quisieron darle forma a Dios. Cambiar, eso es. claro, a cambiar a nuestro extraordinario Dios. Imagínense cómo venimos estudiando. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a decir, Dios es así? Es como lo que hizo Israel en el desierto. Cuando se hizo imagen. Lo que hizo, claro, se hizo imagen, pero no es que adoraron un becerro. Ellos quisieron darle una imagen a Dios. Claro. Ellos quisieron adorar a Dios a su modo, ¿no? Ese fue el error. De que ellos quisieron, como vieron y crecieron y nacieron en Egipto, y vieron que en Egipto tenían imágenes, ellos dijeron, pues hagamos una imagen de Dios, una imagen que podamos adorar para de algún modo hacer una figura en la cual nosotros podamos ver a un Dios tangible. Hicieron este becerro. Entonces ellos fueron los que de algún modo nos dan un gran ejemplo, ¿no? De lo que no hay que hacer. Aunque uno tenga muchas ganas de hacer algo, de hacer una imagen, no hacerla. Es como la gente hoy también que piensa en cuando yo el otro día decía en una clase de historia de la iglesia, que la gente cuando ora y piensa en la película de la Pasión. Entonces está orando y se imagina al actor de la Pasión, ¿no? O sea, ese señor se llama Caviezel, ¿no? Y él, se están imaginando al actor mientras oran, como que está el actor ahí sentado al lado del sillón, con su mano en el hombro, ¿no? Es su Jesús. O otros se imaginan, los más grandes se imaginan al de Franco Sefirelli, ¿no? De los ojos penetrantes, así, ahí está al lado. Ese da más miedo que paz, ¿no? Sí. Pero la gente tiene una imagen, o los que vienen del catolicismo o de otras religiones, se hacen una imagen de Dios. Y ahí es donde nosotros también nos equivocamos, porque Dios es incorruptible. O sea, no es posible hacerse imagen de Él ni de Jesús. Incluso no nos olvidemos que las películas lo que hacen es toman una versión occidental de Jesús, claro. Porque Jesús no era así. O sea, Jesús era una persona con rasgos de Medio Oriente, ¿no? Que era muy distinto a un tipo alto, de pelo largo, de ojos azules, claro. nariz respingada, ¿no? Carismático. Y claro, carismático y blanquito. Si no, probablemente no fue así. Es más, la Biblia nos habla de que él no tenía hermosura. No había ninguna característica en él que lo destacara de los demás, al contrario. No tenía ningún rasgo que lo hiciera sobresalir sobre las personas. Jesús, hombre. Es por eso que Dios en sí mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es imposible generar una imagen de ellos. Hay personas que piensan, por ejemplo, en Dios Padre como un ancianito. Claro. En un trono, ¿no? En un trono ahí con su pelo blanco y su barba larga y ahí como, entonces se hacen una idea, una hasta imagen. un bastón le ponen algunos así como que está cansadito. No, hermanos, no debemos nunca, eso debemos de quitarlo de la cabeza humana, quitarnos esa idea. A Dios no podemos hacer una imagen de Él, es imposible. Y como lo decíamos, el domingo fue, sí, el domingo anterior, hace 2 domingos, esto de las cristofanías, cómo Jesús se mostró a algunas personas y vemos a Jesús en el Antiguo Testamento de forma literal, ¿no? Real. Nunca ellos, los que vieron estas cristofanías, se hicieron imagen de. A pesar de que Abraham estuvo con Dios, Jacob estuvo con Dios, Josué estuvo con Dios, ninguno se hizo imagen de Dios. Y eso es grandioso porque entendían este término, claro. Incorruptible. No hay imagen humana, ni tallado, ni pintura, ni nada que pueda compararse con quién es Dios. Por eso, cuando oremos, no nos imaginemos nada ni a nadie. Solamente pensemos en lo incorruptible y lo grande que es nuestro Señor. Y algún día le veremos. Esa es nuestra esperanza. Entonces vemos al pueblo de Israel como un niño chiquito, ¿no? Andaban ahí de copiones, haciendo su imagen, porque no eran capaces en ese momento, ¿no? de entender a Dios en este aspecto. Nosotros entonces, como hablábamos,
de la misma manera, entender que nuestro Dios es incorruptible. Hoy día es evidente, ¿verdad? Algunos que se han hecho imágenes y que son religiones, ¿verdad? Que idearon e hicieron ellos mismos, pero no vamos a andar nosotros imitando al pueblo de Israel como niños chiquitos, a andar de copiones, porque algunos igual se pierden en esto de entender que es incorruptible, porque igual tienen algunas cosas. Hay iglesias que según son cristianas, pero por ejemplo ocupan algunas cosas y elementos para simbolizar al Señor. El Dios es esta agua, Dios es este pedazo de madera, y así como que lo atribuyen y tratan de tener algún elemento. Entonces nosotros no, mis hermanos, no es así, eso es un error. Ocupar cualquier cosa, porque nuestro Dios es incorruptible, como veníamos hablando. Hemos de comprender eso. Otra característica, verdadero. En él no hay mentira ni falsedad. Segunda de Crónicas 15:3 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Mire, concluye diciendo sin ley. Es que donde no está Dios, imagínense, Él es verdadero. Nuestro Señor cuando estuvo aquí, Él enseñó, Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dijo, les voy a enseñar un camino, les voy a enseñar la verdad, les voy a mostrar cómo caminen aquí, sino que Él dijo, yo soy. O sea, esto que vemos aquí, que nuestro Dios es verdadero, ¿verdad? Es decir, que en Él no hay falsedad. Él en la verdad está hablando de una esencia también. Él es verdad, Él es verdadero. Y cuando vino nuestro Señor que caminó entre nosotros, vino, sabemos, ¿verdad?, a mostrarnos estas características. Y Él mismo, ¿verdad?, Él mismo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él se llamó a sí mismo como la verdad. La esencia, ¿verdad?, de Dios ahí. La verdad es parte de su esencia. O sea, no sé, es como decir, la mentira, lo falso, no tiene cabida, no es tema, o sea, no existe en Dios. Esto es importante porque fíjese que el mundo en el que vivimos está rodeado de mentira y de falsedad. Todo es falso, todo es mentira. No hay verdad en nuestro alrededor. Fíjese usted, está bombardeado, las redes sociales, todo lo que a usted le bombardean es pura mentira, es todo falso, es una ilusión. Incluso las personas ya están tan llenas de mentira, de falsedad, que hay muchos que se acostumbran a vivir así. Y el diablo es padre de mentira, pero algunos no necesitan ni ser hijos del diablo y andan con falsedad, viven en falsedad, todo a su alrededor y todo lo que nos rodea. Siempre usamos nosotros la frase que lo único real y verdadero que tenemos es Dios. Si pudiéramos decir estas frases, o sea, como lo que realmente significa, sí cambiaría mucho nuestro diario vivir, nuestra manera de conducirnos. Si nuestro Dios es verdadero y la esencia de Él es la verdad, como dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad, mire, y nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, ¿cómo debiéramos de ser? Sin duda esta debe ser una de las características que nosotros debemos de esforzarnos en ella. No debe ser parte de nosotros la mentira. Hoy día, ¿cómo podríamos decir algo simple, no? Ahí andar con doble estándar, con cosas turbias, no sé, tantas cosas que a veces, como también aprendimos que el Señor está en todas partes. Por eso a veces nos cuesta no solo entender que nuestro Dios es verdadero y que al ser sus hijos debiéramos practicar, ¿verdad? Andar en un camino, ¿verdad? Bueno, si estamos en el Señor, estamos en un camino verdadero. Pero no solo caminar, sino que debiéramos adquirir nosotros esta cualidad. Y en el mundo que vivimos hoy es difícil, porque es más fácil vivir de la otra manera. Pero también es un desafío para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, además vemos que tristemente la verdad no está dentro de la iglesia en sí mismo. Donde no se enseña la palabra de Dios, donde no se habla respecto a las verdades bíblicas, no está Dios, ¿no?
porque Dios es verdad. Y podremos ver un montón perdón, lo que yo le digo el confeti, ¿no? Esto del adorno, que parece ser de Dios, parece ser cristiano, ¿no? Ciertas manifestaciones o canciones bien emocionales o mucha logística, ¿no? Y todo eso. Pero si no está la palabra de Dios, si no está la verdad de Dios ahí, todo lo demás no sirve de nada. Es vacío. Es el evangelio de las palomitas de maíz, que no alimentan, que no sacian, que nada, solo algo te dan para como relleno. Y nosotros necesitamos eso, conocer la verdad. Porque cuando conocemos la verdad, sabemos si donde estamos se habla la verdad y se vive esa verdad. Así que ese es el desafío al saber que Dios es verdadero, ¿no? Nos desafía a buscar la verdad. Pues sí, imagínense, todo lo que veamos falso o que no corresponde, esto no es nada que ver. Dios no tiene nada que ver con lo falso, con lo errado, con lo desviado. Todo lo que no sea verdadero, puro. Así que, ay, qué bueno. Qué extraordinario cómo es nuestro Señor cuando empezamos a analizar todas sus características, todo lo que Él es, todo lo que su esencia. Así que usted ahí analice todas estas cosas para que nosotros, hermanos, no erremos el camino, sino al contrario. Ese es el desafío que tenemos por delante. Esa es la idea de estudiar, de reunirnos, de estar en este día, ¿verdad? A lo mejor ya han pasado las horas y estamos nosotros estudiando. A lo mejor nuestros hijos más pequeñitos están durmiendo, o nuestros vecinos o los que nos rodean, no todos conocen de Dios, pero mire, nosotros estamos aquí, haciendo un análisis, conociendo a Dios, pero también analizando nuestra vida, para que el Señor nos ayude y obre en nuestros corazones siempre, en todo momento. Así que, verdadero, qué bueno que en medio de tanta mentira y falsedad tenemos un Dios verdadero. Nosotros podemos confiadamente poner la mirada en Él, y en nuestro Señor. Otra característica, fiel. Él es leal a sí mismo y a su palabra. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta, dice, 1000 generaciones. El Señor es fiel a su palabra. Lo que Él dice que hará, lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Todo lo que usted ve, estudia, todo lo que analizamos, toda la esperanza que pudiéramos tener volcada en Él, le digo algo, no vamos a salir defraudados. Nosotros podemos ver que por doquier hay mucho fraude, ¿verdad? Y mucha, como decíamos recién, falsedad. Y hoy día estamos rodeados de una sociedad que no cumple sus promesas, que no cumple lo que dice, que son la sociedad hoy día buena para tramitar, ¿no? Y así es en todos los aspectos de la vida. Imagínense hoy día. Es interesante, mire, estamos en una pandemia donde hay cuarentena, donde todos los que pudieran debieran estar en sus casas, ¿cierto? Salir solo por emergencia, pero la sociedad infiel en la que vivimos, ¿verdad? Opuesto a nuestro Dios que es fiel, extraordinario, todo lo contrario. Fíjese, promete que va a hacer ciertas cosas. Promete y pone fechas, pone límites y no los cumple. Y fíjese lo que ha provocado eso, que mucha gente, como no se cumple las fechas, ¿cierto? No se cumplen lo que dicen que van a hacer, la gente sale a las calles, no solo va a hacer sus trámites porque no le dieron lo que dijeron, sino que además protestan. O sea, es increíble que en medio de una pandemia igual hayan protestas, salgan a las calles, hagan barricadas, ¿verdad? Peleen contra las autoridades, porque el mundo que vemos y que vivimos de fiel no tiene nada. No así nuestro Dios. En Él estamos seguros, Él es fiel, verdadero, ¿verdad? Todas sus cualidades que son las que deben movernos. Nosotros y nuestra esperanza por eso debe estar en Él. Si sucede algo bueno a nuestro alrededor o si alguien nos cumple, ¿verdad?, fielmente lo que dijo y lo hace, qué bueno, ¿verdad? Pero le digo algo, de aquí no debemos esperar nada. El único fiel, el absoluto, ¿verdad?, y que es fiel
Asimismo a su palabra lo que ha dicho es nuestro Dios. Como Él no hay nadie. Otra característica es bueno. Suena simple decir bueno, pero le digo algo, escasea esto de ser bueno hoy día. Pero nuestro Dios es bueno. Siempre manifiesta su generosidad. Vemos en la palabra dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Sin duda, Es en Nahum 1:7. sin duda, lo bueno de nuestro Señor no se compara con nada que pudiéramos, ¿verdad?, tener o hacer, sino que lo bueno que nosotros podemos recibir, mire, ¿de quién viene? Del único que es bueno, de nuestro Dios. Todas las bondades, toda la generosidad que usted tenga, a lo mejor usted dice, no viene de Dios, me lo dio tal, o lo hizo tal, o fue con mi esfuerzo, o fue con mi sacrificio. No es así. Esa es la manera, ¿verdad?, en que se derivan las cosas. Pero toda esta bondad, toda esta generosidad viene del Señor. Sin duda. Lo bueno que Él es, lo tierno, ¿verdad? Todo eso que tiene para darle a sus hijos, a nosotros, y no solo a nosotros, Él es bueno hasta con los que son, ¿verdad? A veces no le buscan, a veces son malvados. Dios igual es bueno, misericordioso, y su bondad alcanza aún para los que no son su pueblo. Cuando la gente es infiel, no le busca, son fríos, mire, Dios igual deja caer y derrama de su bondad, de su bendición sobre todos, esperando, ¿verdad?, que le busquen, que se vuelvan a Él. Así dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el sol sale para buenos y malos, y la lluvia también cae para justos e injustos. Dios es bueno. Dios es bueno. Sabemos que cuando nuestro Señor estuvo aquí, vino a mostrar esta también bondad de nuestro Dios, ¿cierto? ¿Cuánto bien hizo aquí nuestro Señor cuando caminó entre nosotros? ¿Cómo fue? Incluso hay un pasaje donde se acerca a un joven y le dice, maestro bueno. No hay duda, ¿verdad? ¿Por qué le dijo eso? No eran palabras de él. O sea, dijo lo que Él es, ¿verdad? Maestro bueno, lo llamó. Nuestro Señor, en conclusión, es bueno. No hay nadie como Él. Nosotros, mis hermanos, debemos buscar también estas cosas. Es una joya perdida hoy día. Todos dicen ser buenos según su criterio, pero ¿quién es bueno según lo que dice Dios, la bondad a la que Dios nos llama? Bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y también sabemos que esto de ser bueno, ¿verdad?, bondadoso, de tener estas características, sin duda, esto podemos tenerlo, ¿verdad?, con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas fuertemente. Es como la semana pasada parece que les llamaba yo a buscar a Dios, a dejar que las cosas espirituales sean más fuertes en la vida de cada uno que las cosas de este mundo, porque lo que yo más alimente es lo que va a ser y va a dirigir mi vida. Pero no podemos pretender tener estas cualidades así de la nada, decir, yo soy bueno, ya, eres bueno, sí, yo soy bueno, hice esto. No, la esencia de Dios es buena. Él es bueno, así su naturaleza. Y eso nosotros tenemos que buscar. Así que esa es otra característica. Otra, compasivo. ¿Cómo no? Estamos llenos de la compasión. Este es como que sí es más fácil, ¿no? Hemos experimentado lo compasivo. Lo compasivo es parte del carácter piadoso y clemente de nuestro Dios. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hasta yo creo que podemos llegar a entender, ¿verdad?, esta parte del carácter de Dios al ser nosotros padres, y cuántas veces hemos experimentado eso, ¿cierto? El compadecernos de nuestros hijos, ¿cierto? El darle oportunidades, el volver a ayudarlo una y otra vez, ¿cierto? Acuérdese, sí, entre paréntesis, que el que ama al hijo lo disciplina. Muchas veces parte de este amor que tenemos como padres, sí vamos a tener que disciplinar porque les amamos. Eso entre paréntesis. Entonces nosotros como padres entendemos bastante esto, ¿no? Por eso el Salmo 103 habla de este ejemplo, ¿no? Esta comparación.
Así es nuestro Dios. Uf. Cuando el Señor estuvo con nosotros estábamos llenos, ¿verdad? Y la palabra está llena, si usted lo busca, de actos de compasión de nuestro Señor. Uf, como por ejemplo, me gusta mucho a mí un ejemplo que hay en Mateo 7, creo, del 11 al 17, donde dice que va el Señor, ¿cierto? Él caminaba ahí, andaba predicando, andaba con sus discípulos, y dice que de repente ve un funeral. Bueno, yo voy a hablarle con palabras actuales, ¿no? Es Lucas, ¿no? Parece que es Lucas. Es decir, Lucas 7. Entonces ve un funeral, ¿cierto? Van llevando, ve que eran otros tiempos, entonces llevaban el cajón caminando. Entonces llevaban iba ahí una persona que había fallecido, y el Señor ve, él nada que ver con eso. Él lo vio como a la distancia. Y dice que él en su corazón se compadeció porque el que había muerto, bueno, usted sabe que ya ahora sabemos, ¿verdad? Él lo sabe todo. El que había muerto era el único hijo de una mujer y que era viuda. La viuda de Naín. La viuda de Naín. Entonces ella, el Señor vio que estaba sola, porque era viuda, su único hijo. Y dice el Señor que se acercó sin que, o sea, Él se compadeció de ella. Esto de la compasión es más profundo de lo que pensamos. Es como sentir el dolor del otro, es como ponerse en el lugar del otro, es como que uno está viviendo eso. O sea, no sé cómo explicarle, pero el Señor sintió esta compasión y dice que paró el sepelio, por decirlo así, y que el hijo resucitó. Dice que tocó el féretro y lo resucitó. El hijo resucitó. Ahora, por eso hizo él eso, es compasivo. Cuando vemos otros hechos, siempre a veces analizamos el propósito, ¿no? de tal cosa que el Señor hizo. Pero podemos ver en este ejemplo que una de sus razones, de los propósitos, fue por compasión. Fue compasivo. Se fija que esto nos muestra que todo lo que es Dios, el Señor vino a transmitirlo a los hombres, a vivir entre los hombres, a estar aquí con nosotros para que viéramos que todas estas características de Dios son reales, son verdad. Él las da a su pueblo, a sus hijos. Él tiene estas cualidades y son para nuestro beneficio. Y mire qué hermoso, compasivo. A mí de verdad me encantan estas características de Dios. Otra característica, misericordioso, profundamente paciente y amoroso. Oh, yo creo que sí. No hay nadie que sea así. Fíjese que también hay muchos ejemplos que hablan de la misericordia de nuestro Señor. Pero vemos en Jeremías 3:12 que dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso yo soy, dice Jehová el Señor. No te guardaré para siempre el enojo. Aquí vemos, ¿verdad?, las palabras de Dios mismo con el pueblo de Israel. Ya sabemos cómo era Israel, le costaba, bueno, como nosotros. No, ya después hay el libro de Jeremías, son cientos de años de soporte, de aguantar, de ver, ¿no? Cómo el pueblo se iba incluso en contra de Dios y se volcó en contra de los ídolos. Claro que sí. Entonces vemos cómo otra característica es misericordioso. Como estudiamos algunas características anteriores, no es que el Señor se arrepienta, ya aprendimos que Él no cambia. Simplemente Él es misericordioso, otra cualidad. ¿Por qué? No es que Él no cambie o qué le pasó, por qué así, porque no. Nosotros sí, ¿cierto? El ser humano cambia. Ahora anda feliz, después anda triste. Ahora te ama, ahora te odia. Ahora te hace un favor, después no quiere. Ahora está contento, después llora. Y así, ¿verdad? Sin explicación. Hay muchas características que son muy terrenales, pero cuando nosotros queremos hablar de misericordia por excelencia, ¡wow!, ahí está nuestro Dios. Y también vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, y Él también mostró, pero extraordinariamente vemos cómo el Señor, ¿verdad?, hizo también sus actos de misericordia que son extraordinarios. Por ejemplo, la alimentación de los 5,000. Todos hablamos de la alimentación de los 5,000 como un milagro, para que todos vieran. Multiplicó los panes y los peces. Y todos dicen no, y todos cuentan la historia. Pero, ¿sabe? El encabezado de esta alimentación que él hizo es
Como el Señor les dice a los discípulos, no es que Él los quiso alimentar para hacer un milagro y que todos vieran y lucirse, ¿cierto? Como algunos por ahí que andan convirtiendo, según haciendo sus milagros por éxito y que en verdad ni son milagros, ¿no? Pero el Señor no, mire, fíjese que cuenta la palabra que Él llamó a sus discípulos y les dijo que había que despedir a la gente. O sea, los discípulos le dijeron al Señor, oye, ya hay que, haga de cuenta, ¿no? Oye, hay que despedir a la gente, o sea, hay que ya... Que se vayan a su casa. Que se vayan. Y el Señor les dice, es como que hablara, no sé, alguien, no sé, es como cuando yo me expreso con mi hijo, ¿no? Y le dice el Señor, ¿y cómo los vamos a despachar así si ni siquiera han comido? Y ya han pasado muchas horas, no quiero que se vayan así. Mire, qué hermoso. Es como una plática de hoy día nosotros con nuestro hijo, pero esa plática llena de amor. Y mire el Señor, lleno de amor. Después usted vea revise eso y va a ver que es el encabezado de este milagro, ¿verdad? Donde multiplicó el Señor la comida, el alimento. ¿Pero por qué lo hizo? Porque el Señor es misericordioso. Esa es su característica, su esencia, nuestro Dios lleno de misericordia. Lleno de misericordia. Y vimos aquí, ¿verdad?, en acción a nuestro Señor en medio de los hombres. Qué hermoso. Es como una plática tan cotidiana, pareciera tan simple, pero tan llena de amor y de compasión. Diciendo, ¿verdad?, que no se fueran, no para que siguieran escuchando o porque iba a seguir la reunión, sino porque cómo se iban a ir sin comer, que ya había pasado mucho tiempo sin que hubieran comido. Y vemos al Señor en acción mostrando no solo las cualidades, características de Dios, sino que haciendo a los hombres partícipes de esto y enseñando. Mire, los discípulos aprendían de Él. Mire, Él viendo. Nosotros hoy día también. Hoy día escasea la compasión y misericordia. Porque la compasión y misericordia que tiene el mundo hoy y que tiene la gente, ¿sabe cuál es? Es por interés de algo. Fíjese, no vamos a darle alimento a los pobres, no vamos a ayudar, y ahí con la selfie. Yo ayudando. Es por conciencia, ¿no? Repartiendo. No es movido por el Señor, es por conciencia. Claro, incluso mire, y esto es un error, ¿cuántos de ustedes a lo mejor no dan a Dios? Y ahora estoy hablando de dar cuando uno ofrenda, cuando uno diezma, ¿cuántas veces uno da creyendo que está haciendo una buena obra? ¿Pero por qué da? Por conciencia, por remordimiento. Porque el Señor, de repente les viene el chispazo, ¿no? El Señor ha sido tan bueno, tan maravilloso, y por conciencia dan algo, ¿no? Simbólico. Ya, sí, voy a darte. Pero ¿sabes lo que nos llama el Señor? A no ser así. Bueno, obviamente el diezmo, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, nos llama en su palabra, nos da una orden de cómo hacer las cosas. O sea, eso ni qué decir, de diezmar, de ofrendar, de dar, de ayudar al que tiene necesidad. Pero ¿cuál debiera ser nuestro corazón? En la esencia de nuestro corazón debería estar lleno, obviamente, de obediencia a Dios, pero también de compasión, bueno, en primer lugar de amor, de dar, ¿cierto?, en amor, con alegría, con gozo, pero también ser compasivo y misericordioso. Esta es la esencia de la compasión. No es como por lástima o porque es pobrecito. Mire, fíjese, el Señor, con esto de que multiplicó el alimento, no fue por necesidad. Ellos tenían sus casas, hasta los discípulos vinieron a decirle. Sino que Él, fíjese, en la esencia de su compasión dijo, no han comido ya en varias horas. O sea, hay que coman antes de irse. Ni siquiera era para que siguieran con Él, como escuchándolo, ¿no? Como algunas iglesias que hacen cosas para que se queden los hermanos, que hacen, les dan incluso cosas. Para que vayan. Preparan ni siquiera para que se queden, sus para que cosas, vayan. todo para tener más seguidores, para que estén, y no. Fíjese el Señor, la esencia, ¿verdad? Un corazón lleno de compasión, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de fiel, el verdadero, perfecto, justo en todo lo que hace, y todas las otras cualidades, características que vemos que son sobrenaturales. Estas son parte de las características, de las cualidades de nuestro Señor. Es sin duda, como decíamos la semana pasada, un desafío para nosotros, pero también un privilegio. Todo esto dispuesto para nosotros.
No es que Dios nos llame a cumplir ciertas cosas que no se pueden. Mire, Él hizo esto primero, mire, ¿sabe con quién? Con cada uno de ustedes. Todas sus bondades, características, Él las desbordó, las dejó para nosotros, las dio. Nosotros, ninguno puede decir que no ha experimentado el amor de Dios, que no ha experimentado la bondad de Dios, que no ha experimentado la justicia de Dios, que no ha experimentado que Él es verdadero, que Él es fiel, que Él es bueno, compasivo, lleno de misericordia. Cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos experimentado esto. ¿Por qué entonces no podemos nosotros vivir, verdad, como hijos verdaderos de Dios? ¿Cierto? Si Él es así, ¿cómo debieran de ser sus hijos? Como el Padre. Van formándose de acuerdo a las cualidades y características que tienen los padres, que forman los padres, los valores, hablando en una familia común. ¿Cierto, mi amor? Claro que sí. Eso hace uno en el hogar con los hijos. Sí, y el ver las características de Dios es un desafío, ¿no? Para nosotros. Primero, conocer quién es Él. Y segundo, las que podemos nosotros adquirir, comenzar a ver de qué manera, ¿no? A través de la palabra, ponerlas en práctica y poder vivir para el Señor todos los días de nuestra vida. Así es. Tenemos un trabajo grande por delante. Otra característica para ya vamos a ir terminando es su soberanía. No puedo no mencionar su soberanía. El Señor es soberano. Su esencia, todo está bajo su dominio, bajo su control, bajo su poder. Todas las cualidades que tiene el Señor ¿cómo podríamos decir? Lo coronan como un Dios soberano. Soberano, es decir, que todo está sujeto a Él, que Él tiene no solo el poder, sino que Él dice y se hace. Él decide y es un decreto. Todo lo que el Señor es y su esencia tiene que ver con la soberanía. Él tiene el control de todas las cosas. Él, en su esencia también es que es un Dios soberano. ¿Soberano sobre qué? Sobre la creación, sobre la humanidad, sobre los sucesos, sobre cada uno de nosotros, sobre todo lo que vemos, todo lo que se mueve, todo lo existente, todo lo que podemos considerar cada uno de nosotros. Debemos entender que está bajo la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, acuérdese que soberano es al que le pertenece todo, que es el dueño de, que tiene injerencia y que no hay otro dueño, hay uno solo, el soberano, el dueño de todo. Él es de todo lo creado, de todo lo que existe y de todo lo que vemos con respecto a la soberanía. Es difícil, ¿no? Considerar que Dios es soberano, a veces lo olvidamos, pero sí Él está en control de todo. Frente a la soberanía de Dios debemos de tener una buena actitud. Debemos esforzarnos porque es muy difícil a veces confiar en su soberanía. Pero nosotros debemos de hacerlo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia con respecto a la soberanía de Dios, ¿verdad? Actuando sobre la vida de muchas mujeres y hombres de Dios, sobre sucesos, sobre lugares. Como no vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de Abraham, de Moisés, de Josué, de Ruth, de Esther, de David, de Daniel, de Juan el Bautista, saltándonos, ¿verdad?, más acá al Nuevo Testamento, de los discípulos del Señor, luego llamados apóstoles, de Pablo, con su llamado a los gentiles, de Juan, cuando fue llevado, ¿verdad?, a la isla de Patmos, y ahí Dios le reveló y le mostró. Mire, todos estos hombres y mujeres de Dios entendían la soberanía de Dios. Ninguno renegó y quiso salirse del proceso, al contrario. Entender la soberanía de Dios cambia muchas cosas, mis hermanos. Nuestro Dios es soberano. Esto quiere decir que Él es el supremo, máximo, el más alto. No hay otro. Abarca todo, está por sobre todo. La soberanía de Dios no se puede manipular, por eso es soberanía. Le pertenece a Él y solo a Él, a nuestro Dios. La soberanía de Dios es absoluta, es segura y no la podemos manipular. Es superior y para nosotros incomprensible. Necesitamos entonces
estar, mire, seguros en el Señor y esforzarnos en comprender su soberanía. ¿Quién se atreve a decir algo acerca de la soberanía de Dios? Si alguien se atreve a decir que entiende o sabe alguna acción o algo acerca de la soberanía de Dios, es posible que no sepa de lo que está hablando. Porque frente a la soberanía de Dios podemos hacer dos cosas solamente. Una es alabarlo y reconocerlo. Y la segunda cosa que podríamos hacer frente a la soberanía de Dios es esto, mire, callar y esperar. ¿Qué más podemos hacer? Hoy entonces podemos ver la soberanía de Dios en acción. Pero no solo hoy, sino como siempre. Como siempre. Entonces, ¿quién se atreve a reconocer la soberanía de Dios en estos momentos? Esforcémonos en reconocer la soberanía de Dios. No solo hoy, sino ayer, hoy y siempre. La soberanía de Dios mueve la tierra, el mar, los cielos y todo lo que en ellos hay, todo lo creado y lo que existe. Siempre ha sido así y nosotros debemos atesorar esto en nuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios que es la que nos guía. No debemos de dudar que la soberanía de Dios siempre ha estado, está y estará en acción. Confiemos en el Señor en estos momentos que vivimos y que eso nos lleve, ¿sabe a qué? Más que andar cuestionando, sufriendo o pasando calamidad por los distintos tiempos y etapas que podemos vivir cada uno. Debemos de esforzarnos y volcarnos a Dios. Debemos de dejar las costumbres del mundo y vivir a la manera de Dios como aprendíamos. ¿Por qué vivir en una situación de pandemia, de crisis social, nos va a hacer cambiar, retroceder o dejar de buscar a Dios? Como que estuviéramos en pausa. Hay cosas que están en pausa, pero nosotros, la obra de Dios no está en pausa. Nosotros, mis hermanos, debemos de seguir. Su corazón sigue latiendo, sus hijos siguen creciendo, su familia está ahí. Dios la puso delante de usted y ahí está para seguir edificando, seguir trabajando. Y esto es con lo que vamos a concluir esta serie que venimos hablando de los martes. Con respecto, ¿verdad?, a lo que el Señor nos llama a edificar. No dejemos de edificar, pero esto no significa que usted vaya ahí dándoselas de como de misionero o de, no sé, el nombre que le quiera dar, evangelista, predicador, lo que usted quiera, para ayudar a tantos. Dios le quiere ayudar a usted. Eso es lo que quiere Dios, a cada uno primero, en sus corazones. Y esta era la esencia del tema. Y por eso hablábamos de cómo el Señor nos llama a edificar y a sobreedificar. Él es la base. Él es la base. No debemos de olvidar esto, no importa el tiempo que vivamos, no sabemos los tiempos que vienen, pero esta es nuestra verdad, esta es nuestra realidad. Conocer a Dios, esforzarnos en la palabra, obedecer sus mandamientos y seguir en pos de Él. La soberanía de Dios, mis hermanos, está vigente, está latente, está en acción y así va a seguir, aunque lo quieran, lo crean o no lo crean, lo acepten o no lo acepten, incluso no sobre su pueblo y sus hijos, o sea, eso sin duda. Pero el Señor rige todo el mundo, todo lo creado, todo lo que existe está sujeto a Él. Él es el soberano. Por eso nosotros no debemos de olvidar eso, debemos de centrarnos, volver al camino, no quedarnos pegados en las cosas terrenales, que ahora está enfocada en todo esto que vivimos, que hay que respetar las leyes, sí, hay que ayudar, sí, hay que sumarse, sí. Pero no olvidemos nuestro norte, nuestro centro es Cristo. Nosotros ahí estamos. Ahí están las promesas de Dios vigentes. Él, hemos aprendido de sus cualidades, no solo para conocerle más, sino para entender lo que significa. Que Él forme su carácter en nosotros. Así debemos de ser y esforzarnos en buscar ser centrados, estar completos en Él, maduros, ir en pos de eso, dejar las niñerías de lado, las inmadureces, a eso me refiero. Entonces, mire, recuerde usted esto, ya que hemos aprendido, ¿verdad?, todas las cualidades de Dios y terminamos con su soberanía. Necesitamos entender esto, pero no solo entenderlo, vivirlo. Vivir bajo su soberanía es como una vez tú decías, mi amor, que tú sentías que el evangelio era como que tú ibas ahí en un bote y que tú soltaste los remos para que el Señor te lleve donde Él quiera, no donde uno quiera. Pues sí, así es la vida cristiana, ¿no? Es el morir. Y eso hacíamos esa analogía cuando éramos jóvenes, de decir, bueno,
Si este mar es la vida cristiana, el Evangelio, yo no quiero dirigirme a donde yo quiera, sino que yo quiero ir donde tengo que ir porque el Señor me lleva. Y esa era la analogía de subirse a un bote y meterse ahí, y los remos, cuando uno ya se metió arriba, botarlos, que Dios nos lleve donde quiera. Si Él quiere que se dé vuelta el bote, si Él quiere que vayamos para allá, para acá, para donde sea, el Señor nos lleve. Y ese es el actuar y el accionar que deberíamos de tener los creyentes, de confiar en el Señor, confiar plenamente. Es como esto, ¿no? Lo que muchos de ustedes pueden haber vivido antes de que comenzáramos este proceso, ¿no? Que se decían muchas cosas y se pronosticaban cosas terribles, ¿no? Para el país y bueno, hemos visto algunos hermanos afectados por esto de la pandemia, pero ninguno ha sido abandonado por Dios. Sin lugar a dudas, hasta el más afectado ha visto la misericordia, la bondad, la fidelidad, la soberanía de Dios sobre su vida. Así que damos gracias a Dios por eso. Pues sí. Así que mire, mis hermanos, en conclusión, Dios usa todo lo que hacemos para lograr su objetivo en nosotros. Y eso usted repítalo, en usted. No en el de al lado, no en su vecino, no, en usted. Dios lo usa. Así Él nos mantiene, mire, pegados a Él. 2, nos transforma. 3, nos instruye y ejercita. Y 4, forma su carácter en nosotros. Dios, entonces, nos encomienda un trabajo que es para edificar, mire, este es el trabajo, nuestra propia vida. Todo lo que estamos haciendo, sea algo extraordinario o no, Dios lo va a ocupar para nuestro beneficio. No es para la gente, no es para el pastor, no es para el de al lado, sino para nuestro beneficio. Si pensamos que todo lo que hacemos y vivimos es para Dios, es para el hermano, es para el pastor, qué equivocados estamos. Por eso entonces hacemos las cosas, mire, a medias. Y no las hacemos, ¿verdad?, como debieran de hacerse. Siempre nos tienen que estar acarreando y nos molestamos y nos enojamos porque creemos que se están inmiscuyendo en nuestra vida. Cuando nuestra vida de hace rato, según lo que cada uno de ustedes dijo, ya no es nuestra, porque usted le dio su vida al Señor. Le dijimos al Señor, te entregamos nuestra vida. Pero ¿cómo nos sentimos en realidad? Ay, que me andan haciendo que se meten en mi vida, que yo hago lo que quiero, porque pensamos que todo lo que hacemos siempre va a beneficiar al otro. Pero le digo algo, no se olvide de esto. El primer beneficiado es usted. Todo lo que Dios hace es para beneficiar a usted, para beneficiar su vida. El primero al que Dios quiere edificar es a uno mismo, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Así que, mis hermanos, les dejo, mire, estas preguntas. ¿De verdad le entregó usted su vida al Señor? ¿Sí le permitirá a Jesús que use su vida? Pues su vida ya no le pertenece, pues así dijo usted. Entonces, porque lo primero que hará el Señor, lo hará en cada uno de ustedes mismos, no en los de al lado ni en los demás. Algunos piensan que Dios los llama y los rescata para hacer algo y no viven en paz pensando en cuándo será, cómo será, podrán hacerlo, qué tienen que ver los hijos en el propósito, qué tiene que ver la esposa, el esposo que tiene. Así, mire, viven una vida de cuestionamientos que no tienen sentido. ¿Y sabe qué? Le digo algo, mire, el Señor está ahí. Mire, usted está con todo eso y el Señor está ahí. ¡Ey! Si todavía no empiezo contigo. Para separarnos y ahora sí terminar, vaya por favor a Corintios, a 1 Corintios, vamos a leer el capítulo 3 del 10 al 14. Y mire lo que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, hablando el apóstol del Evangelio, del Señor, ¿cierto? Que Él transmitió la verdad y el fundamento es Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno o de cada cual, sea cual sea, el fuego la probará.
Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si usted quiere después, lea todo en la casa, lo que sigue. No sé qué piensa usted que tiene que edificar, pero le digo algo, hay un fundamento y hay que sobreedificar. Pero le digo algo, la primera vida que debe usted esforzarse por sobreedificar, buscando a Dios, dejando que el Espíritu de Dios sea lo más amplio posible en su vida, en su corazón, es su propia vida. Así que con esto, mis hermanos, estamos concluyendo. Así es, mis hermanos, ahí les dejamos con estos textos, ¿no? Para que los atesoren en su corazón. Y bueno, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Cuídense mucho, Dios les guarde, atesoren la palabra de Dios, no tomen algo, tomen todo y aprovechemos de buscar del Señor cada día. Dios les bendiga, Así cuídense es. mucho. Esfuércense, mis pronto. hermanos. Dios les bendiga, que estén Nos vemos, bien. adiós. Chao.